cuando se hacen los comparativos de costos, las tarifas de los servicios esenciales tienen que ser razonables. Y si hay un aumento tarifario, tiene que ser progresivo. ¿Hacia dónde voy? Lo que estoy planteando es que la provincia en el último año recibió un aumento de ingresos coparticipables de un 50% y solamente volcó en salarios un promedio de un 15%. ¿Qué significa esto? Que toda tarifa en la cual sea superior la tarifa en porcentual a un salario se va a tornar en impagable. Recién escuchaba los costos internacionales y esos costos internacionales que hablan de $150, $200. A ver, $200 de costo de tarifa son 20.000 pesos. 20.000 pesos el salario mínimo vital y móvil a nivel país, y es mucho menos a nivel Chaco de los empleados públicos, que son la gran masa de personas que pagan la luz. Son casi 100.000 empleados públicos a los cuales se les licuó el sueldo el año pasado y el anteaño, y esta situación va a convertir a esta factura en impagable. Porque si sumamos un costo que estábamos viendo recién de unos 650 kilowatts en verano, época estival, es normal que esto suceda, vamos a estar en el orden de los 8.000 pesos. Más el agua, internet, se va a llevar el 50% del salario de un chaqueño medio, ¿sí? Entonces, lo único que van a hacer, pueden tener la mejor tarifa del mundo, pero van a tener una gran cantidad de usuarios morosos. Y esto genera, como ustedes bien lo saben, la morosidad, un costo altísimo de intereses. Miren, el principal responsable de esta situación de quiebra o de quebranto de la empresa es el propio gobierno. Porque el propio gobierno, al no pagar lo que consume de electricidad, generó una deuda monstruosa con Gamesa. Y la generó, fíjense ustedes, empieza con 500 millones de impago y termina deudándose 1.500 millones, es decir, 900 millones de intereses. Y esto fue cubierto a través de un crédito que tomamos todos los chaqueños. Los que no son usuarios de SECHEP también lo tomaron. Esa gente que vive en el campo, en el monte y no tiene ni una luz, también se endeudó. Porque endeudamos a la provincia en más de 4.000 millones para pagar la deuda de Gamesa que hacía referencia a Leandro Esdero recién. Y hoy ya debemos nuevamente casi 10.000 millones. ¿A qué equivalían esos 4.000 millones que se tomaron del Fondo de Desarrollo Regional? Eso equivalía a 100 millones de dólares en ese momento. ¿Sabe cuánto sale un parque eólico como hizo la provincia de Jujuy? 100 millones de dólares. Es decir, nos patinamos un parque eólico. Y ahora debemos 2 parques eólicos más. ¿Y a ustedes les parece que eso está bien administrado así? El problema acá no es la tarifa, definitivamente. Y tampoco vamos a salir con obras. Esta es la 4ª audiencia pública que escucho lo mismo de las obras esenciales, básicas, que necesita la empresa a través del cargo específico o variable. Y la verdad que lo único que veo cuando uno analiza las páginas y páginas de gasto del cargo variable en que se le utiliza ese fondo de fiduciario, miren, es camioneta, son vehículos. Se han gastado, $600.000 en decoración y muebles de ese fondo fiduciario. ¿Qué significa $600.000? Son casi 60 millones de pesos en decoración y muebles los han gastado. De ese fondo, no le hicieron un tendido eléctrico nuevo a un área de resistencia, lo gastaron en decoración y muebles, cuando hicieron esa oficina ya por la Paraguay. ¿Cuál es el sentido social de la tarifa? El sentido social de la tarifa es llegar a más gente, pero gastaron 13 millones de dólares para mejorar el tendido eléctrico para que funcione el shopping. Eso no es ser solidario. Y todo esto conlleva además que la empresa se va estigmatizando cada día más. Lo he planteado en la cuestión relativa a la audiencia pública de hace 2 años y algo. El desafío que tiene SECHEP hoy ante estos desajustes administrativos terribles es que ser creíble. Y cada vez que hacen estas audiencias públicas, no somos creíbles. Porque la empresa también es mía, también es de todos los usuarios, es de todos los chaqueños, no es de un gobierno, no es de un partido político. Y tiene que ser controlada. ¿Qué hizo el Tribunal de Cuentas? Auditorías selectivas. ¿Cuánto sancionó el Tribunal de Cuentas respecto al manejo financiero? 7.000 pesos en los últimos 8 años. Pero ¿qué pasa?
Cuando uno va a los expedientes penales de la denuncia que hemos realizado, y la perito dice que, por ejemplo, de las transferencias avaladas por decretos del 2014 al 2018, se totalizaron 717 millones. Sin embargo, el informe de la transferencia informada por Tesorería General alcanzó 925 millones. Es decir, que hay 195 millones sin identificar. Pero esto no lo dice Livio Gutiérrez, esto lo dice una pericia contable de los libros de SECHEP. Fíjense las diferencias. SECHEP no informó los datos para el 2014, en el cual existieron decretos autorizando préstamos por 75 millones, pero no aparecen los datos en la tesorería. En 2015, Tesorería informó transferencias por 68 millones, pero SECHEP solo registró en sus libros, ¿sabe cuánto? 18 millones. En 2016 existe una discrepancia entre SECHEP y Tesorería, 9 millones y pico. Lo más llamativo, dice la perito contable, es una devolución por parte de la empresa en 32.700.000 sin documentación respaldatoria. Sin documentación respaldatoria, 32 millones de pesos. Esto es SECHEP. Esto es SECHEP. Por eso no es confiable. En 2018 hay una discrepancia a través de los decretos de 41 millones y lo que mandó Tesorería fueron 107 millones. De todo eso, SECHEP solo registró en los libros 2 millones. Esto es una pericia contable, esto está en el equipo fiscal. La gravedad inusitada del manejo administrativo de la empresa hace y la convierten en una empresa que era un lujo, era una joya de los chaqueños. Por eso mismo, cuando se hizo una consulta pública, esta empresa no se privatizó y no se la llevaron, porque todos los chaqueños creíamos en esta empresa. Y hoy, lamentablemente, como vemos el manejo administrativo multimillonario, no dan cuenta ni siquiera en los papeles, ni siquiera están dibujados, no está la plata, no están los papeles, no están las registraciones contables. Entonces, evidentemente, pueden poner la tarifa que quieran. Si van a seguir manejando así la empresa, siempre vamos a estar sacando plata de un lado y poniéndola en el otro, como un gran leviatán. Un Estado que es un gran leviatán y la verdad que desde su propia responsabilidad está destruyendo la empresa. Porque como bien decían recién también, SAMEP debe casi 2.000 millones. El resto se compensó, se manejó a través de un decreto allá por el 2019 y parte de los organismos públicos han compensado la deuda. Pero tenemos un desafío muy grande. Cuando yo hablaba de las energías alternativas, ese es el desafío que tenemos. SECHEP tiene que empezar a trabajar urgente, no en tanta camioneta, en estos gastos, en endeudarse para pagar las cuentas, lo que hicimos últimamente. Tenemos que generar energías alternativas, salir de la energía térmica. Los países de Europa hoy cada vez les sale más barata la electricidad por el simple hecho que están generando eólica, están generando energía solar. No he visto nada de eso en esta audiencia pública. Se ha hablado casi nada de eso. Y ese es el futuro. Es decir, la sostenibilidad de una empresa generadora de energía tiene que ver con eso, tiene que ver con el futuro. Y acá lo que vimos del pasado ya es muy malo. Y ustedes tienen que ser muy progresivos y muy cuidadosos en la tarifa. Lo tiene que analizar bien el gobernador. Lo tiene que analizar bien porque la capacidad adquisitiva del salario hoy está totalmente desfinanciada. Y entonces esa situación hace que la tarifa se deba adecuar a esa capacidad adquisitiva. No es un problema de la necesidad de la empresa somos todos. No tenemos por qué cubrir los usuarios el bache que tienen ustedes por esta desastrosa administración que está en sede penal. No tenemos la culpa, no somos responsables. Esto creo que tiene que ver con cuestiones de mejorar. A ver, ¿cuántas empresas monopólicas del mundo pierden plata? ¿Cuántas? SECHEP. ¿Cuántas monopólicas pierden plata? Ustedes tienen el monopolio de la energía. Lo que necesitamos para vivir cada uno de los chaqueños en un clima terrible, con amplísimas temperaturas térmicas. Son monopólicos, no podemos comprar energía a otro lado. Y aún así pierden dinero. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Si antes SECHEP no perdía dinero. Estos 10 años, 12 años, sí, pierde por todos lados. Pierden el 20% de la energía que compran, de la energía que se gasta. Cuando uno hace cálculo de lo que compran, pierden 20. ¿Dónde están esos 20? ¿Dónde está el Club Sarmiento, como lo dijeron recién? Yo no creo.
El 20% está ahí, en una nebulosa. Todas las empresas energéticas pierden un porcentual, pero está entre el 6 y el 8. SECHEP pierde casi el 20. Ese 20 lo pagamos todos, y ese 20 lo están metiendo ahí, en esa tarifa. Y eso hay que empezar a trabajar, y eso hay que bajar ese nivel de pérdida, porque de esa forma vamos a tener mejor tarifa. Pero también, y no se olviden, sean cuidadosos en la progresividad. No pueden poner un aumento del 60% a la boleta de un mes para el otro. Si el salario va a aumentar el 15% en marzo, pongan el 15% en marzo, que acompañe el salario, si no es inviable. Entonces, señoras y señores, la verdad que creo y espero rápida actuación judicial para poder determinar quiénes son los responsables administrativos, económicos de lo que acabo de leer. Creo que hay que acompañar algunas cuestiones, como son las tarifas diferenciales para el norte. Y también hay que decirle a la gente que ustedes están hablando de la tarifa que tiene que ver con el transporte, pero también va a haber un ajuste de tarifa mayorista, y eso va a implicar nuevamente una situación de financiamiento para cada uno de los usuarios. Yo no me quiero extender mucho más, creo que hemos presentado varias propuestas que tienen que ver con ahorro energético, con viviendas sustentables, con etiquetado energético en viviendas, ya es ley provincial. Es decir, estamos proponiendo ideas que tengan que ver con la sostenibilidad y que tengan que ver con una empresa que sea orgullo de los chaqueños. Y hoy por hoy parece mala palabra. Y no quiero eso para SECHEP, no quiero eso para ninguna de las empresas. Y tengamos mucho cuidado, porque esta mala administración financiera termina siendo caldo gordo porque algunos vivos se queden con un porcentual de SECHEP y hagan grandes ganancias porque es una empresa monopólica. Tengamos mucho cuidado, simplemente no voy a usar todo mi tiempo. La verdad que creo que tienen que ser muy reflexivos ustedes de aquí en adelante. Muchísimas gracias.